diáfano y muy interesante. En segundo lugar, hacer varios comentarios. Evidentemente, la deuda... Estoy aquí porque es que no quiero ser filmado. Vale. Gracias. En primer lugar, que la deuda, por supuesto, no se nos está relacionado, es con la acumulación de capital. Está íntimamente relacionada. Una cosa no puede ser sin la otra, la acumulación. El dinero tiene que moverse continuamente porque si no pierde su valor y por tanto estamos en una locura de cascada siempre de que hay que crecer y una senda de plantearse el crecimiento como algo obligatorio e indefinido y por lo tanto siempre se tiene que... O sea, el recurso a la deuda es un instrumento absolutamente necesario al servicio de que todo se vaya convirtiendo en dinero, ¿no? Yo quiero recordar que la Deutsche Bank, la banca alemana, estos que han ganado en las elecciones, les han votado, obviamente a Angela Merkel, porque los alemanes se están beneficiando bastante a costa de la mayoría de la gente a la que nos han colocado este marrón, ¿no? Así de claro. Sí, se están los bancos alemanes. Estoy hablando de Alemania como Estado, pero no a la gente. La Deutsche Bank hubiera entrado en quiebra, porque estaba absolutamente llena de activos tóxicos, o sea, de subprime, de préstamos que había dado con un riesgo excesivo para comprar hipotecas, para comprar casas, si no llega a ser salvada AIG, o sea, una empresa gigantesca de seguros que era norteamericana y que ha sido la única que verdaderamente le echaron una mano gordísima, porque la banca alemana la dejaron caer. Los bancos en España, por otro lado, todavía no han aminorado sus activos inmobiliarios sobrevalorados, es decir, ellos tienen en sus activos, en su cuenta de activos, tienen una serie de bienes que son los pisos que tienen en su activo valorados a un precio que no es el precio real del mercado. Claro, mientras ellos no hagan esto, no estamos haciendo una regularización de verdad de balances y realmente reconocer que lo que cuesta, dicen que cuesta X, cuesta la mitad de X. Por otro lado, quería comentar, cuando la economía financiera en el mundo es un 95% frente al 5% de la economía real, evidentemente tenemos que seguir pensando que esa deuda está íntimamente relacionada con las actividades especulativas y acumulación de capital. Y por último quería hacer una reflexión, ¿no? Creo que la acción ciudadana, la acción necesaria de que los ciudadanos nos podamos explicar y nos enseñemos unos a otros y nos comuniquemos entre todos hasta enterarnos de que los problemas endémicos españoles de corrupción, de falta de funcionamiento de la justicia y de puesta a la venta de los bienes y servicios públicos con un gobierno que solo tiene un 1% más de votos que las abstenciones, con 6 millones de parados, con un 35 a un 40% del Producto Interior Bruto de economía sumergida, con 3 millones casi de niños pasando hambre y con un 25, como ha dicho Leonardo, un 25% de la población total en situación precaria. Si a eso le sumamos que el euro ha sido una estafa, que nos han metido sin explicar, sin haber habido ninguna campaña informativa, que esto ha sido un engaño absoluto, igual que lo de la reforma constitucional, en la que ha participado y duele un montón decirlo, pero es preciso tomar nota para no volverles a votar nunca más al Partido Socialista Obrero Español, el PP. Si la Unión Europea sabemos que está sometida a 20.000 lobbies, que son las empresas multinacionales, y hay una opacidad y una dictadura de facto de
del Consejo de Ministros, yo me pregunto realmente si no es súper necesario y acuciante esto que está planteando la plataforma, de que nos enteremos y nos expliquemos unos a otros de que realmente no estamos en esta historia y que tenemos que exigir inmediatamente, o sea, una negativa inmediata al pago de la deuda, que las consecuencias es que ya estamos entrando en una red, las consecuencias de pagar esto es que estamos entrando en un periodo deflacionario más la recesión que hay, es decir, estamos entrando en una depresión económica después de haber pagado ese 1.400.000 millones de euros que vamos a tardar en devolverlos todas, O sea, que esto no, en fin, nada más que reflexionar sobre hacer una reflexión sobre esto y que yo desde luego me pienso meter en la plataforma inmediatamente y que creo que se debería meter bastante gente, ¿no? Porque es verdad lo que ha dicho este compañero, el último que ha tomado la palabra, que hace falta gente, y no hace falta que sean ni economistas ni expertos, hace falta gente, y ya está, dejarse de decorado de saber que no hace falta saber tanto para entender las cosas. Todo el mundo hemos escuchado en la radio, en la televisión, el caso de Islandia y tal, pero ¿hay algún otro caso en el que una alternativa al pago de la deuda haya sido posible, o una negociación, o una salida, por ejemplo, a que la banca se cayera? O sea, porque, por ejemplo, en Ecuador se hizo una auditoría de la deuda, la ley legítima no, bueno, sí, una forma de no pago, relativa, ¿no? Pero ha habido otros casos, ¿no? Hay experiencias históricas que demuestran que las cosas se pueden hacer de otra manera, eso está clarísimo. Ahora, hay mucho mito, por ejemplo, en el tema de Islandia. El tema de Islandia es que se ha producido una racionalización de las entidades y un impago parcial. Pero ha sido un impago parcial que tenía de alguna manera sentido económico frente a lo que podría haber sido hacerse aquí. Allí se decidió que no se iba a pagar a los poseedores de depósitos, a los ahorradores extranjeros. No por manía xenófoba, simplemente por una sencilla razón. Los bancos islandeses tuvieron una explosión crediticia durante muy poquito tiempo, ¿vale? Multiplicaron los préstamos. Para poder hacer eso, ofrecían tipos de interés elevadísimos a la gente que, por toda Europa, o sea, ofrecían tipos de interés a los ahorradores británicos, fundamentalmente, o holandeses. Entonces, muchos ingleses o holandeses, pues, dejaron su dinero a cambio de una retribución muy generosa, esperando pues, que sus depósitos estuvieran protegidos. Y el gobierno irlandés decidió hacer eso y con eso solucionaba algo de su problema. Imaginaros que la banca española hiciera eso. Digamos, impago parcial, impago a los depósitos de extranjeros. No lo arreglamos. Porque es poco, proporcionalmente. Pero aún así, también claro. Es un ejemplo de cómo tomó el poder, de que el hecho, o sea, intervino la banca, puso dinero público, pero una de las condiciones fue que lo primero de todo echó a los directivos de los bancos que habían generado la crisis, una, que es algo que no hemos hecho, otra, la deuda, gran parte de la deuda, o del no pago de la deuda, lo tuvieron que asumir acreedores y accionistas, cosa que tampoco ha pasado aquí y allí se hizo, y por otro lado además hizo una quita sobre la deuda hipotecaria bajo unas determinadas condiciones. Hubo un 25% de la población que se benefició, cosa que también se podría hacer aquí, que también se hizo en el caso en el track, o sea, en el New Deal de Roosevelt, también sucedió, o sea que parece que cuando aquí se plantea la posibilidad de que, bueno, ¿por qué salvamos a los bancos con dinero público y no salvamos a las familias que están a punto de ser desahuciadas y nos negamos a hacer la dación en pago o incluso a que se bajen el valor de las hipotecas teniendo en cuenta que está bajando el valor de las casas, que parece que es imposible técnicamente? Pues no, en otros sitios se ha podido hacer. Evidentemente es cierto que en los casos que conocemos, incluso en el caso del no pago de la deuda externa,
de los países de la periferia global, como puede ser Ecuador, las cantidades no llegaban igual a ser tan grandes como la deuda que tenemos en España. Pero bueno, conocemos los casos, conocemos que se puede hacer de otra manera y la cuestión es adaptarlo a la situación de aquí. La cuestión es saber que de otra manera sí que se puede hacer, ¿no? Que se pueden repartir las cargas de otra forma. Técnicamente es perfectamente viable, no es que no se pueda hacer. De hecho, hay una forma incluso de no tener tanto quebranto, pero claro, supone expropiar unas entidades que ya son nuestras. Por eso le mandaba un mensaje a Alf que no se olvidara de la banca pública. Fundamentalmente mi pertenencia política es en la plataforma que defiende eso. ¿Por qué? Pues porque es un sector que no puede, que el único que lo puede gestionar, el único que puede proteger los ahorros de los ciudadanos es el conjunto de la ciudadanía. O sea, es imposible que haya un banco privado que pueda ser rentable con el dinero de otros, con los márgenes reducidos que tienen, porque recuerdo que los bancos han quebrado porque ganan poco dinero. Y no me miréis raro, es que ganan poco dinero. Cuando las empresas quiebran y hay crisis es porque su rendimiento, su rentabilidad es insuficiente. Y en el caso de los bancos, a pesar de las paletadas de millones de euros que se han llevado sus directivos, y a pesar de todo eso, los bancos no han sido rentables desde el punto de vista capitalista. O sea, cogiendo el dinero al 1 o al 2 de media y al 4, no ganaban dinero para todo el despliegue que han hecho. Lógicamente, el resultado ha sido el que ha sido. ¿Y por qué? Pues porque hay que mirar otro tipo de rentabilidades y no únicamente la económica. ¿Se puede hacer rentable la sanidad? Vamos, yo estoy convencido de que no. Rentable económicamente. Sin embargo, es lo más rentable que pueden hacer un Estado. En el tema de la banca exactamente igual. Hay que mirar más allá de la pura rentabilidad monetaria. Es la rentabilidad social. Y la rentabilidad social y la asignación de recursos escasos y el proteger los ahorros de unos y prestar a otros, eso solamente lo puede hacer con seguridad quien tiene la capacidad de poner impuestos y de emitir moneda. Y eso solamente lo pueden hacer los Estados. No digo que tenga que ser solo el Estado español. Estamos hablando de que políticas que pueden. Y hay que pensar que todo eso que hace unos años, no demasiados, a algunos nos llamaban locos y marxistas revolucionarios por plantear ese tipo de cosas, hoy el ministro de Indos ha estado defendiendo cosas muy parecidas en cuanto a la gestión de la banca pública, parecidas en el detalle, entenderme. Está justificando la existencia de un sector público fuerte. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque evidentemente se ha demostrado fracasada toda la actuación que en el pasado se ha tenido en relación a todo esto. Entonces, medios técnicos, por volver al tema, es que por supuesto que existen para el impago puntual, para el impago más masivo, y no dejan de ser elementos que tiene el propio sistema capitalista para funcionar. O sea, estamos defendiendo cosas no revolucionarias, no nos olvidemos. Claro, ahora ya hablamos de revolución casi con cualquier cosa, tal y como están las cosas, pero no estamos hablando de algo que no prevea el propio sistema para sanear sus excesos. Eso en el sector privado existe. Las empresas que han quebrado han hecho el correspondiente procedimiento para reducir sus deudas. Sin embargo, las familias no tienen acceso a ese procedimiento con control, no porque no puedan hacerlo, sino porque los costes judiciales de hacerlo lo hacen absolutamente imposible. Y una familia que tiene problemas, pues la echan de su casa. Un banco que tiene problemas es rescatado con dinero público. Por lo cual, no pensemos que estamos hablando de cosas tan absolutamente alejadas de lo posible técnico o de lo posible desde el punto de vista político. Porque si hace 5 años algunos hablábamos de la banca pública y decían que vaya locura, y hasta hace 6 meses prácticamente una cuarta parte del sector bancario español estaba intervenido por el Estado, una cuarta parte, y el resto subsidiado, aunque no esté intervenido. Pero claro, no te puedes quedar en la banca pública. Si la banca pública hace lo mismo que la banca privada, porque siguen mandando los mismos, no vamos a ninguna parte. O sea, es un primer paso para que lo público vaya en otra dirección, no en remedar lo que es la actuación que se tiene en el resto de los campos. Y es que en el gobierno se gobierna para las élites, no para toda la población. Perdón, ¿y qué herramienta hay para que se junte el pueblo y se pueda hacer otro tipo de gobierno? Porque
claro, hablamos esto todos los grupos, en todas partes, pero mientras estén estas personas o estos partidos o estas instituciones, no podemos cambiar nunca nada. Es decir, habrá que cuidarse, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Los miércoles a las 7. No, pero Guío, no es así. Aparte de la utilidad muchísima, la utilidad que tienen plataformas como esta, el tema es que lo que hay que hacer es construir mayorías, y eso no es una cosa de 4 días, y a lo mejor no lo llegamos a ver el final, no digo el final de este gobierno, el final de este gobierno está pues, muy cerca, pero cuando caiga este gobierno, el problema es que seguramente no habrá una mayoría social que implante otra realidad, pero el planteamiento es que está en manos de la gente, y para eso hay que hacer participar a la gente de la gran estafa que supone esto, porque los beneficiados por la historia son una minoría. Por eso es tan inestable este sistema, igual que el sistema bancario, porque es que son muy pocos los beneficiados. Hay mucha gente, lo que pasa es que es ajena al perjuicio que esto le causa, y sobre todo no relaciona lo que está pasando, por ejemplo, con su salario o con las condiciones a la hora de cobrar el seguro de desempleo, que en vez de cobrar el 60% ahora cobran el 50%, y dice, bueno, pues esto, la crisis. No, la crisis no, por supuesto la crisis y la forma de repartir las cargas de esta historia, que no tendría por qué haberse hecho de esa manera. Incluso quizá tendría que haberse hecho de otra. En los momentos malos tendrás que atender más a la gente por parte del conjunto de la población, no recortar las prestaciones sociales que se dan. Y eso es una cosa que es perfectamente posible con otra correlación de fuerzas. Ahora no somos suficientes, lo seremos seguro. El hecho de que la mayor parte de la población considere que esta crisis es por culpa de la deuda pública no es casualidad. O sea, desde los medios de comunicación hay una campaña de desinformación bestial, y es muy posible que sea porque si la gente supiera la verdad y estos datos, o sea, si tal cual estuvieran en la conciencia colectiva, a lo mejor sí que había alguna especie de revolución, a lo mejor la gente sí que se removía. Pero el hecho de que yo diga que la gente venga aquí el miércoles, es decir, es por la necesidad de movilización. O sea, da igual que sea en la plataforma de la auditoría, en la plataforma de la banca, en un partido político o en un sindicato. Pero el hecho de que la gente se movilice y participe activamente en la política, bajo mi punto de vista, desde abajo, es necesario, porque eso es lo que va a hacer, en un momento dado, nos va a permitir tener una cierta correlación de fuerzas. Es que la gente que estamos aquí seguimos siendo una minoría. O sea, es que hay gente que parece que no lo sabe, que incluso no lo quiere saber, que hay mucho miedo a reaccionar y hay mucho miedo hacia el abismo de saber cuál es el peligro real y de saber que es que no vamos a volver atrás, que es que esta es una crisis estructural. O sea, que es que no vamos a volver al 2007 y ya no hay estado del bienestar. O sea, estamos entrando en los ciclos de América Latina en la década de los 80 y de los 90. Se acabó. O sea, y aquí o nos ponemos las pilas y nos organizamos esto es el principio. De todas maneras, la pregunta es la del millón de siempre, ¿no? Es decir, ¿cómo nos organizamos para ser gente suficiente para cambiar las cosas, ¿no? Los grandes cambios evidentemente requieren grandes mayorías y hay que ser capaces de movilizar a la gente, ¿no? Para que exija esto, salga a la calle cuando hay que salir, pero para eso, como decimos, lo primero es que la gente entienda el problema, ¿sabes? Entonces, en la plataforma sí que tenemos claro esto y gran parte de las energías de la gente que estamos aquí las estamos poniendo en la tarea de ir a los barrios, ir a las asociaciones, a los colectivos a explicar, ¿no? A explicar esto. Y luego también están los pequeños cambios, que a lo mejor la suma de muchos pequeños cambios también pueden hacer que la cosa se tambalee, ¿no? Como por ejemplo, si estás en contra de que tu banco juegue con tu dinero, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y medidas como estas, ¿no? Replantearnos nuestro sistema de consumo, nuestro sistema productivo, etc. Todo este tipo de cosas son casi decisiones personales todavía, ¿eh? Yo creo que también eso tiene que jugar, ¿eh? Y hay que ponerlo en práctica. No, sí, estoy de acuerdo con vosotros en todo, pero bueno, que lo veo a muy largo plazo. Sí. Y desde luego muy complicado. Y en cuanto a la banca ética, de momento no hay ninguna banca ética conocida y que la gente pueda llevar sus ahorros entre comillas, porque de momento una banca ética de verdad no hay. Hay muchas cositas que dicen que son éticas, pero luego financian por detrás otras cosas. Entonces hay mucho... Pero bueno, es que no hace falta que exista, es que entre los que estamos aquí, si estamos convencidos, la creamos. Porque a lo mejor yo tengo un dinero ahorradillo y a lo mejor tú lo necesitas, pues tómalo, ya está. ¿Entiendes? Es decir, es cuestión de que haya gente con voluntad, con un poco de
de tener las cosas claras en la cabeza y ya está, y ponerse en marcha, ¿no? En pequeñas iniciativas. Sí, pero las redes personales no deben oscurecer que como ciudadanos tenemos la obligación de pensar en el cambio global y total. Yo también, o sea, soy muchas veces crítico con las posturas personales, para empezar las mías, ¿no? Porque esas posturas personales solo no van a ninguna parte. Y lo que planteo esta crítica, primero a mí, no para dejar de hacer esas posturas personales, sino para que esas posturas formen parte del verdadero cambio global, que es perfectamente posible. Está en nuestras manos, pero lo que pasa es que no solo en nuestras manos, está en las manos también de más gente. Incorporemos a más gente. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, como siempre, excelente. Y yo lo que quería decirles es, o sea, estamos viviendo unas consecuencias que a veces parecen distorsionadas, ¿no? Es difícil de comprender todo lo que está pasando y cómo está pasando. Por eso a mí me gusta verlo más en sus bases, en sus fundamentos. En realidad, nos estamos enfrentando hacia una idea, y es la imposición de una ideología, ¿no? Que es el capitalismo llevado a su extremo en el neoliberalismo, que significa acumulación incesante de capital, diferenciación internacional del trabajo, el intercambio desigual entre centros y periferias, la polarización, es decir, cada vez más recursos en menos personas, y sobre todo una característica del capitalismo es la mercantilización de todo, ¿no? Clausewitz, que era un estratega político militar del siglo XIX, acuñó la frase de que la guerra es la política llevada por otros medios. Michel Foucault en el siglo XX le dio la vuelta a esta frase. Dice, la política es la guerra llevada por otros medios, y precisamente eso es lo que está pasando. Y desde cierto punto de vista podemos decir que estamos en guerra. Estamos en guerra, y esta guerra empezó en 1973 con el golpe de Estado de Chile y la salida de Salvador Allende y las políticas neoliberales, lo que significa, aunque es una estrategia muy sencilla, endeudamos un país hasta que quiebre. Cuando quiebra tiene que ser rescatado, pero este rescate tiene sus condiciones, ¿no? Y las condiciones son las políticas neoliberales. Y estas políticas es destruir el estado del bienestar y mercantilizarlo todo, hasta el extremo de que se mercantiliza las dignidades humanas. Es decir, la dignidad a tener una sanidad se mercantiliza la salud, la soberanía alimentaria, etc. Y todo lo que podemos considerar desde los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros contra esta ideología impuesta con todos los recursos que ellos tienen? Pues una idea, solo se puede luchar contra otra idea. Lo que tenemos que sostener es que la dignidad de la vida es sagrada, y de ahí no puede pasar, o sea, no se puede mercantilizar todo. Y podemos basarnos en un derecho clásico en lo que se refiere a derechos, que es el derecho a la resistencia a la opresión. Este derecho de resistencia a la opresión fue muy enarbolado por las revoluciones burguesas cuando les interesó al principio. Está explícitamente puesta en la Declaración de Derechos del Buen Estado de Virginia, que es la primera declaración de derechos de la modernidad. Está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en la Declaración Francesa de 1789. Resistencia a la opresión, resistencia a los gobiernos que no gobiernan a favor del pueblo. Este derecho fue diluido y aparece explícitamente, no aparece en el siglo XX la Declaración de 1948, sino implícitamente en la introducción. Por lo tanto, yo creo que tenemos que basarnos en esto, en la resistencia a la opresión, en no aceptar esas políticas. Y porque yo creo que para no aceptar estas políticas tenemos que utilizar instrumentos. Y un instrumento bastante interesante es una auditoría ciudadana a la deuda. Ciudadana porque parte desde el mismo pueblo. No tenemos el apoyo de los gobiernos, por lo menos no tenemos en el nuestro el apoyo del gobierno. Entonces tiene que partir de nosotros. Esto parte de la idea de que nosotros sostenemos precisamente eso. Unos valores fundamentales que se enfrentan hacia ellos, que no aceptamos que la vida, y no solo la vida humana, sino incluso el sistema medioambiental, no puede ser mercantilizado, que no puede ser destruido, que es sagrado que podamos comer,
que es sagrado tener un sitio donde vivir y que es sagrado que podamos tener educación y sanidad universal. Y es por eso que partir de una porque es muy difícil, ¿no? O sea, como lobby tenemos muy poca fuerza en una auditoría ciudadana de deuda, porque parte desde unas bases que no tenemos poder ni siquiera de comunicación. Podemos hacer este tipo de eventos, podemos hacer asambleas, pero claro, el sistema está en manos de ellos, los grandes corporaciones informativas, etc. Pero sí podemos partir de la idea e intentar distribuirla. Una auditoría ciudadana de deuda es más un ideal político que algo que pueda ser factible a corto plazo. Yo, bueno, quería hacer un par de preguntillas sobre la parte inicial de los datos NAD. Y antes que preguntar, quería felicitaros por la herramienta esta, por OCAX, aparte de Barcelona y a vosotros. La verdad es que me parece una apuesta increíble, el que se haya... No la conocía, la verdad, y me ha encantado la idea, ¿no? El crear una herramienta que te pueda ayudar a que tú vayas a tu pequeña localidad y... O sea, el poder llegar a analizar esos datos tan fácilmente, o parece fácilmente, o por lo menos el poder analizar individualmente y poco a poco. A mí me ha parecido increíble, la verdad, me ha parecido muy buena. Prometo, de hecho, ser la próxima vez que vaya a ver a mis padres, a mi pueblo, que mi pueblo además de 15.000 habitantes, como te has dicho, ser el que vaya ahí a dar por saco al ayuntamiento y a comprobar esos datos, ¿no? Ya poner a prueba la herramienta, ¿no? Pero la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Y, o sea, eso, el poder, el que desde la plataforma se haya dado la oportunidad a las bases, a la gente, a los pequeños pueblos, el utilizar esa herramienta, ¿no? Me ha parecido increíble. Luego te quería preguntar un par de datos, o sea, un par de preguntitas sobre los avales, ¿no? Esa cosa tan difícil tan escondido, ¿no? Creo que le habéis puesto el nombre, el no sé qué oculto era, ¿no? El efecto oculto. El efecto oculto, ¿no? Es tan difícil encontrar información sobre los avales. No es difícil encontrar. Es imposible, ¿no? No. Es público, pero por ejemplo, imaginar, la cifra de los avales se publica en el mes de agosto, todos los años. En los últimos 3 años, en el mes de agosto, el Fondo de Depósitos es cuando saca sus cuentas. Y no las ponen debajo de una losa, pues porque no pueden legalmente. Ya. Pero es perfectamente posible. Si no, podrían, ¿no? Vale, pues nada, aprovecho que te tengo a ti, Carlos, y te frío un poco preguntas. O sea, yo, por ejemplo, del tema de los avales, hay dos diferenciaciones, 795.110, ¿no? 795.000 es hasta los 100.000 que cubren por cada depositante, ¿no? Y lo otro ya sí que es aval de la deuda, ¿no? Si no pagan la deuda, de emisiones de deuda. Has nombrado un 2% como el coste, no sé si lo has dicho así por decir, o sea, yo quiero preguntarte, ¿se puede saber efectivamente cuánto nos cuesta, qué porcentaje es esos avales? O sea, esa información está por ahí, ¿no? Sí, el Tesoro Público tiene concedida la posibilidad de avalar las emisiones de deuda. Entonces, ¿cuánto le cobra el Tesoro Público a las entidades financieras por esas emisiones de deuda que hemos avalado? Sí. Porque cobra y tiene unos ingresos, ¿vale? Con eso justifica la legitimidad de la actuación, cuando a nosotros lo que nos da es siquiera más argumentos para decir, primero, el precio no es el correcto, si fuera así, pero es que la decisión de avalar en esas ingentes cantidades de dinero no puede ser tomada de esa manera. El 0,5%, ¿vale? Ese es el coste de aval. Lo que yo digo es que, evidentemente, por ese precio, que está publicado en la página del Tesoro Público, nadie avalaría esas entidades, ni aseguraría esas entidades. Es una ayuda claramente, ¿no? Entonces, ¿cuánto le cuesta a los estados avalar los depósitos hasta 100.000 euros cuando, graciosamente, cuando se reunieron en el 2007 y dijeron aquí hay un problema, lo primero que hicieron, había una medida en todos los países, fue simultánea, Zapatero en España, pero lo hizo Holanda, lo hicieron Bélgica, absolutamente todos los países en Europa, fue incrementar la protección. Pero incrementaron la protección de una manera un poco curiosa, porque es como el que no tiene un pago, llega a un bar y dice, esta ronda la pago yo.
Y dice, bueno, pero ¿usted qué tiene para pagar? Pues pagar ganas, pero nada más. Porque el Fondo de Garantía de Depósitos español está en quiebra. Pero es que el de los demás países, aun teniendo fondos, no protege ni el... Bueno, la media europea es el 0,1% de los depósitos de hasta 100.000 euros. ¿Vale? Estamos hablando de que no protege, o sea, de que se cae una entidad pequeña y no hay. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que realmente quien responde es el Estado. Como responde el Estado de pagar las pensiones futuras, haya o no haya dinero. Y eso tampoco figura en la contabilidad nacional. Entonces, ¿eso para qué tiene que servir? ¿Para que nos acojonemos y nos rindamos ante la magnitud del volumen de deuda? No. A que seamos conscientes de que si estamos protegiendo los ahorros de la totalidad de la ciudadanía y lo estamos haciendo entre todos, el control debe ser de todos. No puede ser de una parte. Se establece un posible coste de esos avales. Mira, yo tengo hechos cálculos y publicados a la escala a la que yo puedo publicarlo, que es APAD o organizaciones similares, que ha habido una transferencia de renta de lo privado, de lo público a lo privado, por el no pago de un aval suficiente por los depósitos de hasta 100.000 euros en los últimos 10 años de 65.000 millones de euros. Establecida la diferencia entre el coste teórico del aval y las aportaciones que las entidades han realizado al Fondo de Garantía de Depósitos, que todos los años tienen que hacer una aportación. En este caso se ha subido y aún así están en quiebra, pero vamos, en quiebra total, ¿vale? Y la aportación que hacen es del 2 por 1000, pero antes era inferior, incluso hubo años que no aportaban, porque decían que había mucho dinero. Antes de la crisis llegó a haber hasta 6.000 millones de euros, pero es que los depósitos que estaban protegiendo eran infinitamente superiores. ¿Con qué cuentan? Cuentan con que si se caen, ahí estamos todos para cogerlos. Y claro, si contaran de la misma manera con el conjunto de los ciudadanos que estamos avalando eso para repartir dividendos, todavía desde el punto de vista capitalista se podría entender, pero es que para eso no cuentan todos, para eso pagan solamente a sus accionistas. Que yo sepa, o habéis recibido a alguien dividendos procedentes de una entidad financiera de la que no seáis accionistas. Bueno, pues en este caso, le digo, hay una transferencia directa de renta. Eso no lo tenemos contemplado en el informe. Y para mí es tan ilegítimo, bueno, para mí no, para todos los que hemos podido participar de alguna manera en este informe, es tan ilegítimo como el rescate directo, el indirecto y el oculto. El sobrecoste financiero pagado por el Estado o el infracoste financiero pagado por el Estado para proteger los avales de los depósitos. Vale. Un par de preguntitas más, si me dejas. Esos 110.000, que es de avales a deuda bancaria, ¿esa deuda bancaria es sobre Banco Central Europeo o sobre mercados? No, son emisiones de deuda. Una de las formas que tienen de financiarse las entidades bancarias es que emiten papelitos, bonos, obligaciones. Fundamentalmente eso fueron títulos de cédulas hipotecarias. O sea, Mercados fue quien financió eso. Mercados fue quien financió lo que de alguna manera hemos hecho ha sido proteger a inversores privados internacionales o nacionales, fondos de inversión. A lo mejor alguno tenéis una pensión y lo tenéis en un fondo de pensión por voluntad propia o por obligación, y ese fondo de pensión compra las cédulas hipotecarias del Banco Popular. Pero claro, le hubiera pedido un precio muchísimo más alto, o incluso habría dicho, yo no te la compro porque no me fío de tu cartera. Pero como te avala el gobierno... Pero como te avala el Estado, pues de otra forma. ¿Y sabemos, también son públicas las penalizaciones si esos 110.000 millones cayeran? Claro, hay un contrato de aval. Exacto, pero ¿es público ese contrato? Sí. Tesoro, claro, lo que pasa es tesoro.es. A la derecha abajo, Fondo de Acceso de Activos Financieros, y ahí tenéis los avales, la posibilidad, y hasta el modelo de aval. Sale el modelo de aval. O sea, me imagino que lo no directamente, tendrá alguien que se lo haga, le entra, saca el modelo de aval, el PDF, y dice, oye, esta emisión de títulos de deuda, y te lo avalan. Lo que pasa es que si tú no eres entidad financiera y dices, voy a ver que me avale, por ejemplo, tengo un piso, no soy capaz de venderlo y me ahoga la hipoteca, pues voy a emitir un título sobre mi piso y que me lo compre. Entonces tú rellenas el PDF y lo envías al tesoro, pero no te lo da el aval. Ya. Como le decía la compañera, haber sido entidad financiera. Si hubiera sido entidad financiera, pues te lo habrían dado. Pero es público. Otra cosa es que dices, está asequible, o sea, lo que está es utilizando de manera artera la palabra transparencia.
Evidentemente tiene que ser público, entre otras cosas porque la normativa europea obliga a que sea público. Ahora, hay una diferencia enorme entre tener, cuando estamos hablando de esa burrada de dinero, lo primero que tendrían que abrir los telediarios es con una hojita muy facilita, más fácil que la que hacemos nosotros, diciendo, mire usted, nos estamos gastando esto y de esta manera. Y esto está disponible en la página, una página pero sencilla, www.robo.es. Ya está. Así, me hubieran puesto otro nombre, pero así de sencillo en una tabla. ¿Por qué no lo hacen? Pues evidentemente porque saben que tenemos más cerca la verdad nosotros que ellos. Es así. Es la parte de verdad que tenemos. Que esto, si es conocido, pues produce problemas. Por no ser fácil, no es fácil ni sacar los datos de deuda. Del total de la economía, incluso de la deuda pública. O sea, que aquí hemos hecho un curso intensivo para saber de dónde sacarlo y cómo hacerlo. Sí, pero los datos, lo que quiero decir es que los datos no es que... Lo que no ocurre es que estén de una manera asequible, fácil y consolidada. Pues eso, los datos globales de la deuda, pues fijaros, la semana que viene se publica el segundo trimestre, lo publica el Banco de España. El lunes lo publica. Hay algunos frikis que estamos esperando a ver si sale. A ver si salen, a ver. Pero, no soy... Yo no, son amigos míos. Me lo cuento. Pero independientemente de eso, de que salgan, el problema es que todo eso es la parte técnica. Pero la parte de la expresión política es lo que tendría que hacer que eso tuviera un tratamiento adecuado. Sí, porque incluso a gente como tú, que eres capaz de traducirlo, ¿no? Es difícil encontrarlo, ¿no? O sea, no es fácil. Pero yo ya digo, lo complicado es verlo de manera, o sea, para cualquiera que sea técnico, encuentra los datos, aunque haya ciertas cosas, por ejemplo, los esquemas de protección de activos. Fijaros lo absurdo. Le hemos dado un seguro a una serie de entidades privadas para cubrir sus pérdidas. Ese contrato no está como los avales públicos. Ese contrato no he tenido narices de conseguirlo, pero no yo, nadie. Lo hemos pedido a través de Alberto Garzón. Oye, Alberto, mira a ver si, pidiendo a la Comisión de Economía y Competitividad, a ver si, oye, que no, o sea, que estamos dando un aval por pérdidas futuras y no podemos analizar la cartera de créditos que supone, porque claro, supondría vulnerar datos muy confidenciales de las entidades y yo no quiero los nombres de las personas que están cubriendo el préstamo, pero que estamos avalando las pérdidas futuras de una cartera de créditos. A lo mejor descubrimos cosas, pues como que estamos avalando pues, determinadas operaciones que benefician a señores muy importantes. Poco importantes no son, seguro. Entonces, hay cosas privadas que sin necesidad de dar nombres y de los prestamistas se pueden perfectamente hacer públicas porque ¿qué estamos haciéndolo con el dinero de todos? Vale, a ver si os parece, es que por no irnos muy tarde, quedan 10 minutos para las 2 horas en las que empezamos, así que tomo palabras, una posibilidad y cerramos, ¿vale? Por aquí una, por ahí otra. ¿Puedo hacer de una última sobre avales y ya te dejo en paz? Te lo juro. Vale, ¿y alguien más quiere preguntar? Y 3, vale, y cerramos, ¿ok? Vale, la mía rápida. Has comentado que nunca dejaron caer ni siquiera una pequeña porque eso comprometería el aval entero. No, el aval entero a esa entidad. Pero, o sea, por ejemplo, dejar caer el Banco Gallego o el Banco de Valencia suponía no solamente indemnizar a los depositantes, sino que había cantidades avaladas, cantidades prestadas por el ICO y cantidades de las que es responsable el Banco de España si no se le devuelve al Banco Central Europeo. Que lo había pedido el Banco Gallego. Claro, no que los 795 millones... Vale, es que eso es lo que no había entendido del todo bien. Sí, no, a lo mejor vale. me he explicado mal. No. Pero lo que refiero es a que había... Cuando hablan de ayudas, solo quitan el capital. Sin embargo, cuando tienen que tomar decisiones, se dan cuenta de que no es solo el capital, que es todo lo demás. Entonces la apuesta es una apuesta seria. Y el tema es que las decisiones que se toman no responden a lo que dicen... o sea, ¿alguien se cree de verdad que el pifostio que hay montado en la economía de este país es porque hayan tenido que darnos 40.000 millones de euros de Europa? O sea, cuidado, 40.000 millones de euros puede parecer mucho, pero si lo ponemos en volumen con todo lo demás, decimos, o sea, ¿el lío que hay montado puede tener que ver con eso? Pues porque no tiene que ver con eso, porque la cifra no es esa, pero no se lo cuentan a la gente, no se lo quieren contar a la gente. Y nosotros, todos los que tengamos boca, lo que tenemos que hacer es decírselo a la gente. Yo, hasta los del supermercado. Vale, a ver. Gracias, Carlos. El compañero... Sí. Bueno, hablando de capitalistas, hay uno que se llama Rodrigo Rato, uno de los grandes capitalistas de este país. Quiero comentar una cosa en público, ya que se está grabando.
me parece muy bien decirlo ahora. Rodrigo Rato, para ser secretario general del Fondo Monetario Internacional, para ser director del Fondo Monetario Internacional, tenía que tener el doctorado. Rodrigo Rato hizo el doctorado, o se lo hizo a alguien, la tesis doctoral, nada menos tuvo el rostro de hacerlo cuando era vicepresidente del gobierno en asuntos económicos. A ver quién tiene suspenderle la tesis. De suspenderle la tesis. Pero le es dieron que una tiene mucha nota. gracia. Al Es que la secretario tesis yo me la he leído, la tesis es una basura. ¿Así? ¿Sobre? Sobre modelos de desequilibrio keynesiano, plantea, bueno, la validez de la curva de Laffer, para los que sepan esto. Pues le metieron una nota. Es decir, que en varios países donde se han bajado los impuestos se ha recaudado mucho más que si se hubiera subido, porque es que estos están obsesionados siempre con lo mismo. Pero lo curioso es que si vais para allá, vais a encontrar que es la única tesis que hay en la Facultad Económica de Somos Aguas, que para consultarla hay que estar apuntado, y no se puede sacar, ni se puede hacer ninguna copia. ¿Qué os parece? Esto es la tesis doctoral de un señor que probablemente se la ha hecho a alguien, que la ha hecho cuando era vicepresidente del gobierno de asuntos económicos, y que además, bueno, sin ella no podría haber estado en el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto cómo lo veis? Esto es curioso. No te preocupes, no vayan a la cárcel. Lo del detalle de la tesis, los detalles de la tesis, sí que los conocía, que había pasado como comentas, pero vamos, lo de que no se podía consultar y demás. No, para consultar, no se puede sacar ningún ejemplar, solo hay un ejemplar y no se puede hacer ni fotocopia ni nada. No, es que es absolutamente de todas maneras, daros es cuenta absolutamente ilegal. Daros cuenta que, que eso de las cosas ilegales que ha hecho ese hombre es lo que menos. Esa es una chorrada, vamos. Sigo. ¿Ibas a hacer pregunta o ahora solamente comentarios? Solo era ese comentario, para que lo sepa la gente. Bueno, me quiero añadir. Hoy, casualmente hoy, se ha entregado en la Audiencia Nacional una tercera prueba sobre la estafa de los clientes en Bankia, que fueron aprobadas, o sea, legalmente aprobadas por Rato, el ministro de Economía. Y bueno, se considera que ya hay pruebas suficientes para pasar a juicio oral. Quizás pueda llevar 1 año y medio o 2, pero las pruebas son irrefutables hoy por hoy. Todo esto lo lleva el 15 de Parrallo, que es un colectivo que también participó en paralelo con la plataforma de auditoría, y lo que se ha sacado hoy a la luz se sacó a las 11 del mediodía y a las 2 de la tarde estaba en televisión y en medios de prensa. Es un documento que son las directrices de la cúpula de Caja Madrid, que les dice a los comerciales cómo tienen que responder a las preguntas de los clientes para conseguir vender participaciones preferentes. Bueno, es de reírse por no llorar, pero en realidad es una mentira abierta el hecho de que se haya dado toda la información a los clientes, porque esa información ponía específicamente no enseñar a los clientes. Así, tal de película. Bueno, eso al caso, no, ya sin más. Después de comentarte así rápido sobre el OCAX, ha tenido varios nombres también, Observatorio de Cuentas Municipales. Es un proyecto que en realidad lleva bastante tiempo gestándose, 1 año y medio de trabajo bastante duro, hay mucha gente detrás de este proyecto. No hemos podido ver en la presentación que se ha hecho porque ha cambiado varias veces en la interfaz de presentación, porque digamos que el desarrollo web está siendo complicado porque a base de interfaz gráfico, de hojas de cálculo, de adaptación, bueno, se quiere lanzar bien, por eso está tardando, ¿no? Se iba a lanzar para esta semana la deuda, pero al final no ha dado tiempo. En todo caso, es una herramienta que va a servir primero para interpelar a los ayuntamientos, porque tiene puerto de asociación, está dado de alta, tiene un CIF. Entonces tú puedes ir si en tu ayuntamiento hay alguien que está trabajando esta herramienta, tú puedes como usuario decir, quiero preguntar en qué se ha gastado esto, o puedes analizar las partidas que están tabuladas y aplicadas en la web, fácilmente consultables una vez están tabuladas,
Y entonces tú puedes utilizar esta herramienta para hacer una pregunta y la asociación, las personas o persona responsable de ese ayuntamiento que esté gestionando la web, se encarga de los trámites burocráticos para que esa cuestión que un ciudadano hace se vea en público. Entonces la pregunta es pública, las respuestas de no te lo podemos dar se hacen públicas y se hagan todos los pasos burocráticos legales para exigir una respuesta a la administración local. Uno de los objetivos de tener un observatorio de este tipo es tener que dejar de vigilar al final, ¿no? O sea, que la transparencia sea tan explícita que dejen de ser necesarias estas herramientas. Otra de las cosas, porque ahí se presentaba que cada ayuntamiento tendría que tener su propia web, su gestor de web, es una herramienta que se hace por módulos y es un software libre, entonces cada ayuntamiento, en base a sus necesidades, podrá montar lo que quiera o lo que pueda, o implementar nuevas herramientas dentro de su formato de análisis de las cuentas municipales del propio ayuntamiento. Entonces, que bueno, que sí que es necesario para que esta herramienta funcione, que una persona de cada municipio, que los municipios que estén interesados, las personas tienen que implicarse. Es una herramienta de código abierto para uso en código abierto. Quiere decir que no es una herramienta que te van a dar los datos, es una herramienta para que las personas hagan uso de ella y participen activamente en la adquisición de datos, la tabulación, la formulación de preguntas. O sea, es una herramienta distribuida, no es una herramienta que alguien te lo vaya a hacer para que tú lo puedas consultar después. Y bueno, y por último, con respecto a esta herramienta, el día 24 le van a dar un premio, una mención especial en la Gala Internacional de la Cultura Libre que se llama los Oscars, que bueno, son unos premios un poco frikis, pero se hace en una sala gigantesca. Es un evento como los Oscars, pero en plan tal. Y ha llamado a la plataforma para hacer una mención especial a esta herramienta que se está creando. Y después una pequeña pregunta. Nosotros cuando hablamos del monto de endeudamiento público, tú aquí has puesto una cifra que era en torno a 950.000 millones. Esta cifra se calcula en base a una estadística dependiente del déficit, ¿no? Se utiliza como algo llamado el protocolo del déficit excesivo. No, esa cifra es la cifra de deuda consolidada. Esta es la deuda consolidada. Y es la publicada por el Banco de España en diciembre de 2012 y están eliminados, cuando hablamos de deuda consolidada estamos eliminando, que imaginaros, que el Ayuntamiento de Badajoz le debe al Ayuntamiento de Barcelona. Pues esas son deudas cruzadas y se han quitado. O la Seguridad Social tiene dinero ahorrado y lo invierte en deuda pública, pues eso está quitado también, ¿no? O sea, es deuda consolidada. La cifra total de endeudamiento actualmente es casi 1,1 sin tener en cuenta 1,1 billones de euros, sin tener en cuenta las deudas y los activos como por ejemplo el protocolo de la Seguridad Social. Lo que tú bien dices del protocolo de déficit excesivo es la normativa comunitaria que quita algunas cosas a la hora de computar como deuda, ¿vale? Entonces, ¿qué quita? Quita un concepto que en la contabilidad nacional está expresado como otras cuentas a pagar. Esas otras cuentas a pagar, estamos hablando de, muchas veces cuando damos charlas por ahí, hablamos de, son las facturas del fontanero o del servicio de fotocopias externalizado o ese tipo de cosas. No son préstamos, no son emisiones de títulos de deuda. Pero es que esas pequeñas cantidades suman más de 150.000 millones de euros. Entonces, esas pequeñas cantidades ¿son o no son deuda? Vamos que sí son deuda. De hecho ha habido que hacer un fondo de liquidez para poder hacer frente a eso y el Estado ha socorrido con el dinero que ha pedido prestado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. El plan de pago a proveedores. El plan de pago a proveedores. O sea, era deuda, pero el protocolo de déficit excesivo no lo computaba como tal. En ese afán de decir esto, si no es deuda, no computa. El déficit, lo que ocurre es que pues eso, utilizan herramientas de despiste para intentar convencernos de lo que no es. El año pasado habréis oído hablar de cuánto fue el déficit. ¿Alguien se acuerda en cifra, en porcentaje sobre el PIB? No, claro que no fue esa cifra. Rajoy presumió el otro día en Japón de que había sido el 6,98, que había bajado del 7, ¿vale? Eso serían, como el PIB es 1 billón de euros aproximadamente, 70.000 millones de euros. Pero es sin contar las ayudas a la banca. Las ayudas a la banca, computadas como déficit del año pasado, fueron 37.000 millones de euros. O sea, el déficit fueron 107.000. Pero es como el chiste ese, yo es que no cuento chistes, menos eso de si mi abuela tuviera ruedas. O sea, es que, claro, si quito el déficit de la ayuda a la banca
quito también el de las ayudas a las inversiones y quito no sé qué, no tengo déficit, claro, pero la deuda se dispara, claro. Es una manera de engañar a la gente. El déficit de ayuda, las pérdidas de ayuda a la banca es déficit como un castillo. El que no te lo computen no quiere decir que no se sume a la deuda y que no suponga que hay que pagarlo con sus intereses. ¿Vale? Vale. Tú mencionaste el plan de pago a proveedores. El plan de pago a proveedores, no sé aquí, pero en Cataluña lo tenemos en el punto de mira. Ha servido el plan de pago a proveedores en ocasiones, ha ido el Banco Central Europeo, Estado Central a municipios a pago de servicios y gastos corrientes. Todo esto se hace a través de operaciones bancarias que utiliza banca privada y se han creado montos de intereses acumulativos. Después están los intereses de demora también. Entonces se han encontrado casos en ayuntamientos en que el monto de intereses que se tenía que pagar acumulaba un porcentaje de la deuda del municipio bastante alto. Con esto se ha ido a varios municipios, a presentar una moción buscando el espacio que ceden los partidos políticos más o menos afines. Aquí hay que hacer un poco de utilidad pragmática de la partitocracia. Y ha servido, hay ahora mismo 4 ayuntamientos en Cataluña que han declarado parte de su deuda ilegítima. Y esa deuda es el monto de intereses provenientes de estos créditos del plan de pago a proveedores. Y esto se ha hecho en uno, se ha hecho en otro, se ha hecho en otro y se ha hecho en otro. Y la moción está hecha. Por favor, vamos a salir de las fronteras ficticias y sobre todo los que estamos en ayuntamientos pequeños, vamos a intentar utilizar estas cosas que funcionan para replicarlas lo máximo posible. Esto se puede llevar a cualquier ayuntamiento. Alguien conozca a un interventor, a un concejal o a alguien, solicite poder acudir como ciudadano a presentar una moción avalada por algún partido, Izquierda Unida mismo si hace falta, cualquiera que le quiera hacer la puñeta al partido que esté gobernando, porque en realidad el primer ayuntamiento que declaró ilegítima parte de su deuda tenía mayoría no absoluta del Partido Popular, y el resto de partidos, incluido Convergencia y Unión, incluido el PSC, dijeron que la deuda era legítima, pero en realidad lo que hicieron fue hacer la puñeta al Partido Popular para que no pudiese aprobar los presupuestos, o que los aprobase con una incógnita de si se iban a ejecutar los pagos al año siguiente o no. O sea, ahí está un poco de doble juego, que a lo mejor no es el juego limpio, pero después tenemos a CIU, que en ese ayuntamiento dice una cosa, y en otro que va a decir. Y al final, en 4 ayuntamientos que se ha presentado esta moción, se ha aprobado. ¿Qué quiere decir? No existe ningún tipo de herramienta legal ni jurídica para que esa ilegitimidad declarada de esos intereses después no se pague. Ahora los ayuntamientos están pensando cómo van a hacer con ese monto que está calculado, que es ilegítimo, o abiertamente pagan algo que consideran ilegítimo. Okay. Entonces, estas cosas son perfectamente replicables. La moción está redactada, está traducida al castellano. Si sois ayuntamientos pequeños, por favor, empezad a buscar. Pequeño, porque Badalona no es tan pequeño. Badalona no es tan pequeño. Badalona es la segunda ciudad más grande de Cataluña. Sí. ¿Y de qué cantidad se ha desprendido, por decirlo de alguna manera? No ha desprendido ninguno. O sea, esto es un ¿Cuál ha marcado como ilegítima o cuál ha... ¿De qué cantidad? Pues no lo recuerdo, pero... Yo no he visto los cálculos, pero eran en torno a 30 millones de euros. 30 millones de euros. Es que dar cuenta que como ha funcionado ese fondo de liquidez autonómico y de pago a proveedores, pues ha sido, como bien ha descrito Javi, o sea, ni siquiera para eso hemos sido capaces de, obteniendo dinero público, prestarlo directamente a las entidades locales o a las administraciones públicas que lo precisaran. No, se creó un sindicato de bancos, sindicato en el sentido peor del término. Un sindicato de bancos que lo que hacía el Estado era pedirles el dinero prestado, y en un préstamo que, por cierto, se ha cancelado parcialmente hace 15 euros. ¿Por qué? Se ha cancelado parcialmente porque es que era abusivo el coste. O sea, ya al Estado le cuesta dinero financiarse. Pero es que para financiar a los bancos, para que luego los bancos te apuñalen directamente, que hay que ser, bueno, pues en este caso el Tesoro Público ha emitido algo más de fondos de los que necesitaba emitir este año y hace un mes canceló parcialmente este préstamo. Y presumieron del ahorro que iba a suponer eso para las arcas públicas, que hay que tenerlo pero cuadrados. O sea, primero han ocultado el proceso previo y luego ahora, cuando parcialmente eliminan el daño a las arcas de la administración pública central, no a la de las locales, ¿vale? Porque ahí ya está, evidentemente, pues
Ahora la cuenta directamente la cobrará el Estado. ¿Entiendes? Claro. Entonces, estamos hablando de una actuación de la que han presumido, ¿vale? Y pues requiere respuesta política. Bueno, sí, eso es replicable, así que os animo a, además de venir aquí los miércoles, a actuar activamente en estos pequeños espacios de posibilidad. ¿Había una pregunta más allí? Sí, a mí me ha llamado la atención el tema que has comentado de las deudas que dejaron de pagarse en Islandia, que fueron a ahorradores ingleses y holandeses, independientemente de la cantidad que tenían depositada, simplemente por su nacionalidad. Sí, fueron depósitos de no residentes. Esa fue la actuación. Por ejemplo, eso teóricamente, aquí cuando se ha hecho algún planteamiento, digamos, desde el punto de vista teórico de esa situación, lo primero que te dice un diputado es imposible, nos echarían de la Unión Europea. Te digo, ¿como quién? Como los que incumplen la cifra de déficit o de deuda. Digo, ¿como a esos o de qué manera nos echarían? Es decir, sería perfectamente posible. Lo que ocurre es que los depósitos de no residentes, en el caso de la banca española, porcentualmente son inferiores y no sería suficiente. Habría que meter el hacha en más ramas. No bastaría solo con eso para tapar el agujero. ¿Entendéis? O sea, sí, imaginaros que en el conjunto de la banca española hay 1 billón con B y medio de depósitos, de los cuales algo menos de 800.000 millones son de la gente que tiene menos de 100.000 euros. Y el resto, pues, más dinero, evidentemente. Entonces, se podría tocar a esos otros depósitos y se podría tocar a las emisiones de deuda, a los inversores que han comprado cédulas hipotecarias o bonos o obligaciones de los propios bancos. El problema es que el sistema financiero, imaginaros que se hace de esa manera y solamente se toca a esos inversores y con eso se tapa el agujero. El pánico haría que cayera la entidad. Por eso la banca o es pública o no será. Porque, lógicamente, cuando siempre se habló de que a lo mejor los depósitos podían sufrir algún tipo de quita, hubo un escalofrío que le recorrió no precisamente a la gente que tiene menos dinero ahorrado, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que eso provocaría movimientos de ahorros de un sitio a otro a donde crean el dinero es lo más miedoso que hay. Y es la situación. Con lo cual, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Lo que quiere decir es que hay que hacerlo de manera global, que no vale hacerlo con una pequeña entidad. Ese tipo de lo que me llama la atención es eso, que no se haya tenido ningún tipo de criterio de la cantidad, o sea, directamente... No, en ese caso se utilizó los no residentes. Hubo una excusa a la hora de, incluso, yo no soy irlandés, ni mucho menos, pero yo he leído los libros que lo explicaban, entonces supongo que lo que traducían era fidedigno y hablaban se referían especialmente a esos depósitos de no residentes como que les habían ofrecido una rentabilidad claramente superior a la lógica para atraernos. Con lo cual, de alguna manera, les penalizaba ese tipo de actuación, que es como el que dice, bueno, pues yo se lo dejo a la estanquera esta de mi barrio, que me da un interés enorme, ¿no? Pues los esquemas tipo Ponzi, burbujas de este tipo, tuvieron mucha predicamento en momentos determinados, ¿no? Bueno, pues de alguna manera lo que penalizaban era eso, pero de alguna manera se rompe la legalidad. ¿Y qué? O sea, la legalidad, la ley se cambia, las leyes se cambian, ¿no? Eso. Sí. El tema es en favor de... Con un criterio... Claro. El tema es en favor de quién. En favor de quién. En este caso, yo soy crítico con el rescate de Islandia, pero por una sencilla razón, porque creo que se tendría que haber ido mucho más allá. Pero mucho más allá. Si rompes ya un huevo, haz la tortilla. Y lo que hicieron fue quedarse a mitad de camino. Y perdimos una oportunidad de haber conseguido... Ahora, desde luego, comparado con lo que se ha hecho aquí, vamos, hay que aplaudir a Islandia, pero no te lo pongo. Entonces, digo, resumiéndolo mucho, entonces se está preparando una querella para este mes de noviembre y entonces se está haciendo una acción que se visibilizará en parte como manifestación el presumible el día 23 de noviembre. Entonces se está ya preparando durante muchas asambleas y grupos de trabajo pues toda esta acción preparativa. Entonces es conveniente que se divulgue, que se difunda, que se conozca, porque se pretende que sea muy gorda y además es otra forma de poner de relieve la estafa financiera de los bancos que ha habido durante muchos años a todo el mundo. Entonces, ya digo, es un frente que va más bien en plan jurídico en la querella y bueno, podemos que lo conozcáis, que os suene y si alguien quiere más información, pues
esa proporción o ahora después de cuando acabemos o demás. Vale, pues vamos a cerrar, si os parece. Sabéis que este acto se enmarca en la Semana Internacional de Lucha contra la Deuda, instituciones financieras internacionales. Hay planeadas todavía 2 actividades más, me parece mañana hay un festival de cortos, ¿no?, en torno a la deuda y demás, y cerraremos el sábado la semana, porque la lucha tiene que ser festiva también, con una pequeña fiesta que vamos a hacer aquí también, ¿no?, en el patio. Sí, ¿Vale? mañana los cortos es en la calle Antonio Grilo, en el solar que hay ahí. Una acción a nivel internacional que se está haciendo y que es bastante simpática, os invitamos a participar, es poner aquí una frase bajo el título de Not Our Debt, no es nuestra deuda, diciendo pues rápidamente por qué no tengo que pagar la deuda, ya está. Se hace una foto, se tuitea, entonces si alguien se anima, aquí lo dejamos, ¿vale?, para que libremente. Y luego tenéis también aquí unos trípticos de la plataforma y unos poquitos informes, no sé si habrá para todas y todos, de una versión reducida del informe este que hemos presentado. Así que nada, muchas gracias. ¿Se colgará también en la web? Sí, por supuesto, en la página web.